¿Alguna vez has escuchado el término mejor baja tus expectativas? Siempre me detengo cuando alguien dice eso para preguntar, bueno, ¿dónde estás colocando tus expectativas? Porque si están en tu equipo deportivo favorito, en tu agencia gubernamental favorita, en otras personas o en ti mismo, puede que necesites bajar tus expectativas. Pero si esperas algo de Dios, necesitas elevar tus expectativas. No estás esperando lo suficientemente alto, porque según Efesios capítulo 3, versículo 20, nuestro Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir, pensar o incluso imaginar. Pero cuando se trata de lo que puedes esperar de ti mismo, de tu carne, de tus propias habilidades, o cuando pones todas tus expectativas en otro ser humano, bueno, así es como funciona. Si tus expectativas están aquí, pero tu realidad termina estando por aquí, entonces el espacio entre ambos se llama decepción, frustración. Puede ser agotador. ¿Qué estás haciendo con el espacio entre medio? Bueno, yo quería esto, estaba apuntando a esto, pero obtuve esto. ¿Cómo manejas las inevitables decepciones de la vida? ¿Qué haces cuando las cosas no resultan como esperabas? Hoy veremos no solo a un héroe de la Biblia, sino a un superhéroe de la Biblia que no manejó bien el espacio entre medio. Llamamos al mensaje de hoy suficiente. Abramos en 1 Reyes capítulo 19. 1 Reyes capítulo 19. Cuando leemos la Biblia, a menudo miramos lo que sucede en la Biblia y decimos cosas como, ¿sabes qué? Estas personas no reaccionan como yo. Pero Elías sí. Él responde justo como nosotros. Verás, Elías vivía en un mundo lleno de todo tipo de dioses. El malvado rey Acab y su esposa Jezabel, impulsada por demonios, habían establecido la idolatría, especialmente el culto a los Baales, como la religión nacional oficial de Israel. Así que Elías responde como nosotros: mi Dios puede vencer al tuyo. Encuéntrame después de la escuela en el patio de recreo. Quiero decir, encuéntrame en el Monte Carmelo para el enfrentamiento. Y por supuesto conoces la historia, la estudiamos hace no mucho tiempo. Él se reúne, va al Monte Carmelo. Acab reúne a todos los profetas, 450 profetas de Baal. Miles y miles de israelitas están todos allí. Y Elías dice a los israelitas: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, adoradle. Si Baal es Dios, adoradle. Y no le respondieron ni una palabra. Oh, su silencio habló muy fuerte. Y así comienza el concurso, y Elías deja que los profetas de Baal vayan primero adelante, hagan su sacrificio, invoquen a su Dios. El Dios que responda con fuego, ese será Dios. Adelante. Y así prepararon su sacrificio e hicieron todos sus rituales, sus canciones, su canto y su baile, y luego sus gritos, y luego se hicieron aún más ruidosos y comenzaron a lastimarse. Y entonces Elías, el original maestro del sarcasmo, Sí, comienza a burlarse de los profetas de Baal. ¿Dónde está tu Dios? Tal vez está ocupado. Sé que es importante. Tal vez está de viaje. Tal vez no le importas. Quizás está en el baño. No lo sé. ¿Dónde está tu Dios? Y luego, a la hora del sacrificio vespertino, se detienen. Elías se adelanta y coloca piedras sobre la tierra. Y luego, madera encima de las piedras. Luego sacrifica el animal y lo coloca encima. Luego les pide que caven una zanja alrededor de su sacrificio y traigan 12 cántaros de agua para empaparlo. Y luego se pone de pie y ora: Señor Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muestra a esta gente que hay un Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que el fuego de Dios cae. Consume el sacrificio, consume la madera, consume las piedras, consume la tierra, el polvo debajo de ella y lame el agua. Y toda la gente comienza a gritar: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. El capítulo 18 de 1 Reyes termina con este versículo.
Entonces la mano del Señor vino sobre Elías, y él se ciñó los lomos y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Acab y Jezabel habían establecido el estratégico valle de Jezreel como la capital del reino del norte de Israel. Así que era donde estaba el palacio, donde operaba el gobierno. Era donde se emitían y establecían las leyes y decretos. ¿Por qué corre Elías bajo la poderosa mano de Dios a Jezreel inmediatamente después del milagro del fuego cayendo en el monte Carmelo? ¿Por qué iría directamente a la ciudad donde es un hombre marcado con un precio sobre su cabeza? ¿Por qué se dirigiría directamente a la casa del infame asesino de profetas? Porque no solo piensa, él espera que lo que sucedió en el monte Carmelo cuando el fuego de Dios cayó y consumió el sacrificio y el posterior clamor del pueblo de Israel y la ejecución de los profetas de Baal. Ahora está seguro de que todo ha cambiado. Estaba convencido. O de lo contrario, ese habría sido el último lugar al que habría ido. Y cuando llega, exactamente nada ha cambiado. Dios respondió a la oración y nada cambió. El fuego de Dios cayó. Nada ha cambiado. Elías ha arriesgado todo, incluida su propia vida. Se ha expuesto completamente. No solo dio un paso de fe, dio un salto cuántico de fe. Empujó todas sus fichas al centro de la mesa. Hizo todo lo que pudo hacer y más. Y sin embargo, cuando llegó a la capital, los líderes nacionales no solo no se inmutaron, estaban impasibles, estaban perplejos, ni siquiera estaban impresionados. La gente no se había levantado, no hubo golpe de estado, no hubo protestas, no hubo manifestantes, no hubo carteles, no hubo nada. Nada ha cambiado, nada ha sucedido. Todo sigue igual para Acab y Jezabel. Elías hizo mucho más de lo que cualquiera podría haber pedido y la aguja ni siquiera se ha movido. Vamos a retomarlo en 1 Reyes 19, comenzando en el versículo 1, donde dice: Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho también, cómo había ejecutado a todos los profetas con la espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses, y aún más si no hago que tu vida sea como la de uno de ellos para mañana a esta hora. Y cuando lo vio, se levantó y huyó para salvar su vida. Y fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su siervo. Pero él mismo se internó un día de camino en el desierto, y llegó y se sentó bajo un arbusto de retama, y oró para morir, diciendo: Ya es suficiente. Ahora, Señor, quita mi vida porque no soy mejor que mis padres. El gran hombre de fe y poder está actuando más como un hombre de pasta y harina. Se ha marchitado severamente, tiene miedo. Está asustado por la amenaza de Jezabel. Y ella tiene un historial de cumplir sus amenazas de matar a los profetas del Señor. Y cuando Elías huye, vemos al gran hombre de Dios quebrarse en la desesperación. ¿Por qué? Porque aunque es un gran hombre de Dios, es humano. Y cada gran hombre de Dios y cada gran mujer de Dios, cada uno de ellos, sin importar cuán dotados, sin importar cuán carismáticos, sin importar cuán fructíferos, todos y cada uno de ellos son crónicamente humanos. Las personas muy dotadas son muy humanas. En el monte Carmelo, Elías no tenía miedo, pero ahora se ha quedado sin ideas. Ha hecho todo lo que podía hacer. Se ha quedado sin municiones, sin estrategia, sin fuerzas, está agotado, está quemado, es un bicho chamuscado. Y lo viste, deja ir a su siervo. Y no tiene un siervo porque sea rico, tiene un siervo porque es un profeta. Así que dejar ir a su siervo fue dejar ir a su personal. Estaba renunciando a su carrera, estaba renunciando a su vocación. Elías estaba dejando el ministerio. Y cuando dice: Señor, quita mi vida, esto es importante.
Elías no está hablando de quitarse la vida. Por muy abatido que esté, no está hablando de suicidio. Sin embargo, sepan esto. Mientras tengas aliento, tienes esperanza. Mientras tengas aliento, tienes un propósito. Mientras tengas aliento, sabe que eres amado. Eres muy amado por Dios con un amor eterno, inmutable, sólido como una roca que nunca falla. Y eres amado por las personas. Eres demasiado precioso, demasiado importante, demasiado valioso. Eres para amar. Alerta de spoiler. El encuentro más asombroso, personal y literalmente estremecedor de Elías con el Dios viviente está por delante de él y no detrás de él. Porque Dios no había terminado con él, ni por asomo. Y puedo decir con confianza a todos en este santuario, a todos los que están viendo en línea, a todos los que están bajo el sonido de mi voz: Dios no ha terminado contigo, ni por asomo. Y tus encuentros más asombrosos, personales y literalmente impactantes con el Dios viviente están por delante de ti y no detrás de ti. Así que Elías ha sido golpeado 2 veces ahora. Al comienzo del capítulo está doblemente decepcionado. Está en total desesperación. Elías pensó que habría una recepción victoriosa para él en Jezreel. Pensó que habría una destitución y expulsión inmediata de Acab y Jezabel. Dios se había movido legítimamente y sin embargo nada parecía cambiar. Ahora estaba cambiando. Dios no había terminado. No era bueno, así que Dios no había terminado. Jezabel estaba a punto de ser acabada de la manera más espantosa que he oído jamás. Y voy a saltar y pasar al siguiente punto. Algunos de ustedes están como: no, cuéntanos cómo murió. Así que esto es lo que pasó. No, esta es la forma más espantosa en que alguien ha muerto. Lo prometo. Elías lo profetizó, por cierto. Elías lo profetizó con una especificidad clara y total precisión, pero así fue como sucedió. Ella sigue matando profetas, sigue siendo arrogante. Y un día llega Jehú y él viene. Y mientras él se acerca, ella se asoma por la ventana y empieza a burlarse de él, a ladrarle y a confundirlo. Y oh, ¿no eres tú el que asesinó a tu maestro? Ella está diciendo todas estas cosas. Él llega allí y simplemente mira hacia esa ventana de la que ella está colgando y dice: ¿quién está conmigo? Poco sabe ella que justo detrás de ella están 3 de sus propios sirvientes que la toman y la lanzan por la ventana. No sé exactamente qué tan alto era, pero sí sé que la Biblia nos dice que se hizo añicos cuando cayó. No, sí lo hace. Parte de la sangre se esparció en la pared, parte de la sangre se esparció en algunos de los caballos. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego, ¿estás listo? Entonces Jehú en ese momento se acerca, toma su caballo y la pisotea un poco. Y luego va y se consigue algo de comer. Jehú la deja allí aplastada, hecha papilla, y va a conseguir algo de comer y algo de beber. Y luego les dice a sus sirvientes: está bien, ¿saben qué? Vayan a buscar su cuerpo y entiérrenla, porque después de todo, saben, es la hija de un rey. Y cuando regresan, vuelven a él y dicen: no pudimos enterrarla, porque cuando fuimos allí, todo lo que encontramos fue un cráneo, 2 pies y las palmas de sus manos. Aquí está el final de Jezabel. Cuando la mataron y él fue a comer algo, vinieron los perros y se la comieron. Y luego fueron los perros, un poco más tarde, a un terreno que compró Jezabel y defecaron a Jezabel en la tierra que ella compró. Te lo dije, es la forma más espantosa en que alguien ha muerto. La venganza es mía, dice el Señor, me arrepentiré. ¿Vas a matar a mis profetas descaradamente, sin arrepentimiento? Escucha, Dios estaba a punto de hacer que Jezabel pagara, pero en este momento no parece así. De hecho, parece todo lo contrario.
Parece que Jezabel está descaradamente presumiendo. No hay bienvenida de héroes en Jezreel, ningún cambio en el terreno. Y ahora, alguien con la mayor influencia en el reino, con ejércitos a su disposición, tiene un precio sobre su cabeza. Hablas de dar un paso adelante y dos atrás. Por cierto, ¿alguna vez has estado allí? Justo cuando las cosas empezaban a mejorar, justo cuando parecía que todo empezaba a cambiar a tu favor, finalmente estás obteniendo lo que te corresponde. Estás recibiendo tu reconocimiento, tus elogios, tus flores, tu ascenso. Te están pagando. La gente te está felicitando. Dios había intervenido. Sabes que fue Él, fue su favor, fue su poder. Él intervino en tu situación y la transformó hasta que volvió a cambiar. Y estás de vuelta donde estabas, y tal vez incluso peor. Parece que tuviste un avance y lo tuviste, pero ahora parece que tu avance se desmoronó, se vino abajo. Escucha, esto sucede muchas más veces de las que reconocemos. El enemigo no quiere que celebres tus victorias. El enemigo no quiere que construyas sobre tu victoria. Él quiere que olvides la victoria presentándote un nuevo desafío abrumador, amenazándote con un nuevo ataque. Y es suficiente. Elías dice, basta. ¿Has estado allí? ¿Estás allí ahora? Y la decepción ha llegado en oleadas y tu cabeza está baja y estás frustrado y estás exhausto. Basta. Quiero decir, miras afuera y ahí está la corrupción, la confusión, la división, el vitriolo. Basta. Miras al mundo y parece que cada sistema está roto, el sistema político, el gobierno, el sistema de salud, todos ineptos, todos insuficientes, todos desmoronándose, y te sientes igual que Elías. Basta. Basta de personas imprudentes, personas descuidadas, personas groseras, personas desconsideradas, personas malintencionadas, y basta de eso en mí. Oh, alguien debería decir amén, o eBay, o Snap. Basta de eso en mí. Sientes que todos prometen de más y cumplen de menos. Nadie hace lo que dice que va a hacer cuando dice que lo va a hacer. La credibilidad ha sido cancelada. La honestidad es un artefacto. La sociedad es antisocial. Y las redes sociales han sido un gran catalizador para las mentiras que destruyen a las personas. La inteligencia artificial está tomando el control. Nadie quiere trabajar más y sin embargo los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los impíos parecen prosperar en cada giro. El cristianismo ha sido comprometido. Los púlpitos predican más autoestima que autocontrol y los bancos están llenos de ateos prácticos. Y mi situación personal es un ciclo vicioso. No importa cuánto me esfuerce, no importa lo que haga, no estoy obteniendo los resultados que debería estar obteniendo. No veo la mano de Dios, no veo que mis oraciones sean respondidas. Lo que se supone que debe suceder nunca sucede. Y a veces tu límite es asomarte por la ventana y gritar, estoy tan enfadado como el infierno y no voy a soportarlo más. Y otras veces tu basta es un exasperado. Basta. Somos muy parecidos a Elías y es muy parecido a nosotros. Elías está en un mal lugar. Y Dios lo sabe, y Dios lo ve, y Dios lo escucha, y está a punto de hacer algo. Solo que no de la manera en que tú y yo lo haríamos. Veámoslo comenzando en el versículo 5, donde dice, entonces, mientras Elías, yacía y dormía bajo un árbol de retama, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró y allí junto a su cabeza había un pastel cocido sobre brasas. Si has estado aquí por un tiempo, sabes lo que siempre representan las brasas. Siempre representan la misericordia de Dios y todo este incidente está bañado en la misericordia de Dios. Entonces miró y allí junto a su cabeza había un pastel cocido sobre brasas y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Dios tiene un destino para ti y no es bajo un árbol de retama. No está en el desierto, no es esconderse por miedo. Tu destino no es la desesperación y la depresión, no está enterrado bajo un celemín, no es lamer tus heridas y llorar, pobre de mí. Eso no es quien eres. Eres mejor que eso, eres mucho mejor que eso. Eres un hijo del Rey, eres un hijo de Dios, eres un heredero de Dios, eres coheredero con Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene una misión para ti, Dios tiene una nueva visión para ti. Dios tiene un encuentro en la cima de la montaña esperándote. Pero primero, la historia nos obliga a preguntarnos, si Elías no hubiera ido al desierto, ¿habría llegado alguna vez a la cima de la montaña? Si hubiera recibido una bienvenida de héroe en Jezreel, ¿habría llegado a la montaña de Dios? ¿O se habría conformado con ese valle cómodo? Si no se lo hubiera tomado tan a pecho, si no hubiera sentido tan profundamente, si no hubiera estado tan comprometido, si no le hubiera importado tanto, si Elías hubiera sido más como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de sopa de lentejas, si hubiera sido casual, letárgico, espiritualmente complaciente, ¿habría llegado alguna vez a la cima de la montaña? Según Kelly Clarkson, lo que no te mata solo te hace más fuerte. Mi familia, lo fácil rara vez vale la pena. Lo fácil a menudo está vacío. Si fuera fácil, todos lo harían. Si encuentras un camino sin obstáculos, probablemente no lleve a ninguna parte. Tienes que atravesar los campos minados. Tienes que aprender a recibir un golpe ocasional, jugar herido. Tienes que ser capaz de absorber algunos golpes bajos. Saber cómo ponerte la armadura, apagar dardos ardientes, ser el blanco de planes demoníacos. Tendrás que atravesar el desierto para llegar a tu tierra prometida. Tendrás que pasar por tu desierto para salir de él con el poder del Espíritu. Puede que tengas que arrastrarte bajo un árbol de retama por un tiempo para motivarte a finalmente tener el valor, para tener la fortaleza interior, para tener el coraje de salir del desierto y llegar a la montaña de Dios. Pero está bien. Porque cuando Dios viene, viene con tremenda sabiduría. Como puedes saber mucho sobre una persona por cómo trata a otras personas que están pasando por lo mismo. Dios no es como el cristiano promedio. Sea lo que sea que eso signifique. Mira, el cristiano promedio le dirá a alguien que está deprimido que necesita orar: esto es solo una falta de fe. Correcto, siguen su lista de verificación de solución de problemas. Bien, Elías, ¿has orado en el Espíritu? ¿Has confesado todos los pecados conocidos? ¿Has reprendido al diablo? ¿Has clamado la sangre? ¿Has usado el nombre? ¿Has sido agradecido? ¿Has alabado a Dios? ¿Has derribado imaginaciones? ¿Has destruido fortalezas? ¿Cantado canciones de adoración? ¿Sabe esto? Tienes una naturaleza física. Vivimos en un mundo físico. Por lo tanto, eres un espíritu, tienes un alma, pero vives en un cuerpo. Y tu cuerpo tiene necesidades. Tu cuerpo físico tiene necesidades que pueden agotarse. Elías no necesitaba oración. Ciertamente no necesitaba una conferencia. No necesitaba un sermón. Así que Dios envía a un ángel con habilidades culinarias. Imagina lo que un ángel con habilidades culinarias podría preparar. Pero mi punto es que a veces todo lo que necesitas es una buena caminata en un lugar hermoso y una buena comida. Y luego a la mañana siguiente duermes hasta tarde y cuando te levantas te sientes mejor, ves las cosas de manera diferente y tu perspectiva es menos pesimista. Ahí es donde Dios comenzó con Elías. Está frustrado, está cansado, está hambriento. Entonces, ¿qué hace Dios? En la persona del ángel del Señor, que no es otro que una visita preencarnada de Cristo Jesús, Dios ministra a Elías con un enfoque multidisciplinario. El Señor lo atiende de manera holística.
lo trata entendiendo todas las dimensiones en las que vive Elías. Es un ser físico, es un ser psicológico, es un ser relacional, es un ser espiritual. Dios creó cada uno de esos aspectos de la realidad y Dios los ha redimido a todos. Así que Dios ministra a los profetas abatidos espíritu, alma y cuerpo. El ángel, ¿qué hace primero? Lo toca. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un poder asombroso en el contacto físico? ¿Verdad? Es uno de los 5 lenguajes del amor. Y luego el ángel cocina para él, un acto de servicio, satisfaciendo sus necesidades físicas. Y luego Dios escucha a Elías desahogarse, satisfaciendo sus necesidades psicológicas. Escucha. Si tienes una cosmovisión que abarca los 3, físico, social, emocional y espiritual, espíritu, alma y cuerpo, si tu cosmovisión toma en cuenta los 3, entonces tienes una cosmovisión que puede enfrentarse a la realidad, incluso a la realidad dura. Pero si tienes una cosmovisión que reduce todo a solo espíritu, o necesitas orar más, o simplemente al alma, o solo necesitas hablarlo, ya sabes hablarlo, solo cuéntanos tu verdad sin juicio, es un lugar seguro, solo habla, ¿de acuerdo? O simplemente físico, simplemente biológico. En otras palabras, has reducido todo a químicos y sinapsis. Si tienes un problema, toma una pastilla. Si tienes una visión del mundo que reduce todo a un enfoque único con frases hechas, nunca funcionará. Dios viene en una multiplicidad humilde y ministra de manera holística para tratar la condición de Elías en todos los niveles. Retomamos la historia en el versículo 9. Dice, y allí entró en una cueva y pasó la noche en ese lugar. Ahora está en Horeb. Y he aquí, la palabra del Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él dijo, he sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas a espada. Solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Entonces Dios dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasó y un gran y fuerte viento rompió las montañas y quebró las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un suave murmullo. Así fue que cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva. De repente una voz vino a él y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dijo, he sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas a espada. Solo yo he quedado y buscan quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, ve. Regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues, unge a Hazael como rey sobre Siria. También ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, lo ungirás como profeta en tu lugar. Será que quien escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y quien escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, he reservado 7,000 en Israel. Todos aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cada boca que no lo ha besado. Dios ha sido muy paciente con Elías. Ha sido muy tierno, ha sido muy cuidadoso, ha sido muy sensible con el profeta en su condición actual. Pero al final, Elías se condena a sí mismo con lo que sale de su propia boca. Dios le pregunta 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios no está diciendo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? Vaya, te ves terrible. Eso no es lo que Dios está haciendo. Eso no es lo que está diciendo. Mira, cada vez que Dios hace una pregunta, nunca es para darle información a Él, es para darte información a ti. Le pregunta a Elías 2 veces. Y luego escucha mientras Elías hace algunas suposiciones realmente tontas. La primera, la misma respuesta dada 2 veces. He sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos. ¿Cuántos de ustedes saben que esa es una declaración muy centrada en mí? Yo he sido. En otras palabras, tenía el plan correcto y la motivación adecuada. ¿Qué te pasó?
He hecho todo lo que podía hacer. Tú no lo has hecho. Obviamente. ¿Qué hago aquí? Me presenté. ¿Dónde estás tú? Segunda suposición tonta. Yo solo he quedado. Lo cual ya hemos descubierto que ni siquiera estaba cerca de ser preciso. Esa evaluación estaba equivocada por más de 7,000. Verás, Elías está desanimado porque ha puesto a Dios en una caja. Y eso lo lleva a un exceso de optimismo. Pensó, este es el plan. Llamar fuego del cielo y entonces todo cambia. Mientras tanto, llamó fuego del cielo y nada cambió. Pensó, este es el plan. Como si lo ejecuto correctamente, obtendré los resultados que deseo. Aunque como el Señor tiene que derrocar a Acab y Jezabel ahora, ya sea espiritualmente o físicamente, esto tiene que suceder. Y cuando su plan no se cumple, está desanimado. ¿Por qué? Dios no lo ha defraudado. Su plan lo ha defraudado. Alguien dijo una vez, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Bromas aparte, Elías identificó a Dios con su plan. Si el plan de Elías, si lo que él quería no sucedía, eso significaba que Dios no estaba actuando. Dios no estaba apareciendo. Era culpa de Dios. Él estaba culpando a Dios. Sin embargo, Dios le está diciendo a Elías y a nosotros, escuchen, no soy un Dios transaccional. No soy un cajero automático, no soy una máquina expendedora, no soy una ecuación ni un algoritmo. Y no soy un Dios domesticado, no soy un Dios a la mano, no soy tu asistente personal, no soy tu copiloto, no soy tu amigo, no soy el hombre de arriba, no soy tu entrenador de vida a tu disposición para hacer que todos tus planes se cumplan. No puedes encerrarme en una caja. Mira, la desesperación de Elías es culpa de Elías. Él puso a Dios en una caja y ahora está simplemente abatido. Pero es por su propia estrechez de mente. Al final, ¿qué dice Dios? Dios dice, tengo un plan. He estado trabajando todo el tiempo. ¿Qué te hace pensar que no tengo un plan solo porque no es el tuyo? Y por cierto, Elías, cuando se trata de tiempo, si siguiéramos tu tiempo, sería prematuro y temporal. Solo porque pienses que es el momento no significa que lo sea. Tengo un tiempo y una temporada para cada propósito bajo el cielo. Nunca llego tarde, rara vez temprano, pero siempre a tiempo. Y Elías, ¿qué son esos violines que escucho de fondo? ¿Qué es esto? ¿Soy el único que queda? ¿Qué quieres decir con que eres el único que queda? Tengo a Hazael aquí, tengo a Jehú allá, tengo a Eliseo precalentándose en la banquina. Y luego hay 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal. Como si no necesitara que me digas lo que tengo y lo que no tengo. No necesito que me digas lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y no necesito que me digas cuándo, porque yo soy Dios. Sé cosas que tú no sabes, veo cosas que tú no ves. Mis pensamientos son más altos. Mis caminos son más altos. Yo tomo la decisión. Tengo la última palabra porque soy omnisciente, omnipotente y omnipresente y tú no lo eres. Escucha, escucha. Cada vez que piensas que Dios necesita aparecer como un terremoto, Él aparecerá como un susurro. Y cada vez que piensas que Dios necesita aparecer en un susurro, Él vendrá en un terremoto. Verás, Dios estaba enseñando a Elías el evangelio de que eres más pecador de lo que jamás te atreviste a creer, pero eres más amado y aceptado en Cristo de lo que jamás soñaste. Y miras esto y dices, pastor, ¿dónde está el evangelio de Jesucristo en la historia de Elías? Bueno, me alegra mucho que lo preguntes. Observa en el versículo 11 de nuestro texto principal, ¿verdad? 1 Reyes 19. En el versículo 11, el Señor le dice a Elías que salga de la cueva o de la hendidura, pero Elías no sale hasta el versículo 13. ¿Por qué? Un huracán golpeó, y luego un terremoto, y luego un fuego, y Elías no es tocado ni dañado de ninguna manera por ninguno de ellos. ¿Por qué? La roca. Él estaba escondido en la roca.
La roca era su refugio, la roca era su fortaleza, la roca era su abrigo, la roca lo protegía. La roca soporta el peso de todo, la roca tiembla, la roca se quema, la roca enfrenta el viento de frente. Como no sé si lo notaste, pero en realidad dice que un gran y fuerte viento rompió las montañas y quebró las rocas en pedazos. Escucha, la roca fue quebrada para que Elías no lo fuera. ¿Por qué no fue destruido Elías por el terremoto, el viento y el fuego? ¿Por qué no fue lanzado como un proyectil en un huracán? ¿Por qué no fue arrojado como Toto en el tornado en el Mago de Oz? Porque el terremoto, el viento y el fuego son todos símbolos de juicio. La roca soportó el terremoto, el viento y el fuego para que Elías pudiera escuchar la voz suave y apacible. Por cierto, en Éxodo 33, Moisés tuvo un encuentro casi idéntico con Dios, y muchos teólogos y comentaristas bíblicos coinciden en que ocurrió en el mismo lugar exacto, porque Horeb es solo otro nombre para el Sinaí, la misma montaña. Y luego, 9 siglos después, en el capítulo 9 de Lucas, Moisés y Elías están juntos en otra montaña. No es el monte Horeb, no es el monte Sinaí, ahora es el monte de la transfiguración. Y cuando ven a Jesucristo en toda su gloria y le hablan sobre su muerte, adivina qué, Moisés y Elías estaban viendo la roca en la que habían sido escondidos para que pudieran tener una relación con Dios. Jesucristo es la roca. Jesús recibió el terremoto. ¿Recuerdas que en su muerte, cuando el juicio de Dios cayó sobre Jesús, la tierra tembló y las tumbas se abrieron? En Proverbios 11 la Biblia dice: el que perturba su propia casa heredará el viento. Eso es una maldición y Jesús la tomó por nosotros. Jesús heredó el viento para que pudiéramos tener el suave susurro de Dios. Y Jesús tomó el fuego. Cuando dijo: tengo sed, en la cruz del Calvario, se estaba quemando por dentro. Su garganta, su esófago se estaban secando y ardiendo intensamente mientras la muerte se acercaba. Él tomó el terremoto, tomó el viento, tomó el fuego, tomó el castigo, tomó el juicio para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre y escuchar su suave y apacible voz. Dos pensamientos finales. Primero, el Señor está mostrando a Elías, como si pensabas que el corazón de todos cambiaría cuando vieran un milagro por sí mismos. Pero la fe no viene por presenciar milagros. Solo pregúntale a los hijos de Israel. Tuvieron todo tipo de milagros y estaban llenos de dudas e incredulidad. Elías, pensabas que los milagros, pensabas que las señales y maravillas, pensabas que respuestas dramáticas a la oración iban a cambiar corazones. Y no lo hicieron. Ahora Jesús dijo explícitamente lo que Dios está enseñando a Elías implícitamente. ¿Recuerdas la historia del hombre rico y Lázaro? Jesús cuenta una historia, cuenta una parábola. Dice que había un hombre rico, estaba vestido de púrpura y lino y comía suntuosamente todos los días. Y luego había un mendigo llamado Lázaro que solo quería las migajas de la mesa del hombre rico y estaba cubierto de llagas. E incluso los perros solían venir y lamer sus llagas. Y cuando Lázaro murió, fue llevado, dijo Jesús, a un lugar llamado el seno de Abraham. Y cuando el hombre rico murió, fue llevado al Hades. Y desde el Hades el hombre rico le grita al padre Abraham: Padre Abraham, deja que Lázaro solo moje su dedo en un poco de agua y que venga aquí y lo ponga en mi lengua. Me estoy quemando. Y Abraham dice que no puede. Hay un gran abismo entre nosotros y nadie de allí puede venir aquí y nadie de aquí puede ir allá. Está bien, padre Abraham, entonces solo envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y él tiene que advertirles de este lugar para que no pasen la eternidad en tormento. Envíalo a la casa de mi padre. Y Abraham dice: tienen a Moisés y a los profetas, y si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán ni siquiera si alguien resucita de entre los muertos. Si quieres conocer a Dios, si quieres que tu vida cambie, si quieres ser transformado desde adentro hacia afuera en la mejor versión de ti mismo, diseñada divinamente,
En lugar de buscar experiencias increíblemente dramáticas, ve a las Escrituras y léelas como si fueran la voz de Dios. ¿Quieres saber por qué? Porque lo es. Dios le está diciendo a Elías y a nosotros: déjame decirte que penetrará corazones y transformará vidas, mi voz, mi palabra, mi espíritu, a través de mi palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. La fe no viene por observar señales milagrosas y prodigios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi familia, nada transformará tu vida de manera tan completa como escuchar a Dios a través de las Escrituras. Dios le está diciendo a Elías y a nosotros: necesitas escuchar la palabra de nuevo. Y podría añadir una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y que en realidad nos lleva de vuelta al principio del capítulo. Como ¿cuál es la primera palabra dicha al profeta desesperado y desanimado? ¿Cuál fue la primera palabra que se le dijo? Levántate y come. ¿Lo dirás conmigo hoy? Levántate y come. Entonces déjame preguntarte, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo está tu dieta? ¿Qué te estás alimentando? ¿Estás alimentando tu frustración? ¿Estás alimentando tus dudas? ¿O estás matando de hambre tus dudas alimentando tu fe? Levántate y come. Y luego la segunda vez el ángel del Señor dice: levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti. Recuerda, esto se le dice al hombre que profetizó una sequía y no llovió durante 3 años. Esto se le dice al hombre que acaba de hacer caer fuego del cielo. Si el camino es demasiado largo para él, pienso que también es demasiado largo para nosotros. Habrá cosas que tendrás que enfrentar en esta vida que son demasiado grandes para ti. Demasiado grandes para tu intelecto, demasiado grandes para tu capacidad natural. Cargas que son demasiado pesadas para que las lleves por ti mismo. El viaje será demasiado grande para que lo hagas con tus propias fuerzas y sabiduría. Escucha, en esta vida tendrás tribulación. Cierto, Santiago dijo: considéralo todo gozo, no sí, sino cuando caigas en diversas pruebas. Las tormentas le ocurren a todos. Y tu fe no te exime de las tormentas de la vida. Tu fe es para las tormentas de la vida. Y además de las tormentas de la vida, debes ser sobrio y vigilante, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Habrá cosas que te verás obligado a enfrentar, que se supone que debes enfrentar, que por ti mismo, aparte de Dios, no estás equipado para enfrentar. Episodios, eventos, ataques que serán demasiado grandes para ti, demasiado difíciles para ti, demasiado duros para ti. Pero ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo que sea demasiado difícil para Él? Y esto es lo que realmente quería llegar esta mañana. Antes de que el ángel cocine, Él habla. Y la primera palabra que dice el ángel es: levántate. La palabra para levántate en hebreo es kum. Kum. Algunos de ustedes podrían reconocer esa palabra. Es una de esas raras palabras hebreas que llega al Nuevo Testamento griego. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo de entre los muertos, ¿qué dice? Él dice: Talita cum. Lo que significa: niña, a ti te digo, levántate. Cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua y reconoce que finalmente es Jesús, y Pedro pregunta: bueno, si eres tú, Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua. ¿Qué dice Jesús? Lo empodera con una sola palabra para desafiar todas las leyes de la naturaleza, y dice: cum. El ángel toca al dormido Elías en el hombro y lidera con el mismo mandato: cum, levántate. Alguien aquí necesita levantarse en su cuerpo. Alguien aquí necesita levantarse en su mente, su voluntad y sus emociones. Alguien necesita escuchar al Señor decir cum a su alma. Y alguien hoy responderá a la invitación del Señor de levantarse en su espíritu. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti.
mi familia, todos necesitan levantarse, todos necesitan levantarse. Uno de los poemas más famosos de Maya Angelou es Aún así me levanto. Ella dice, puedes escribirme en la historia con tus amargas y retorcidas mentiras. Puedes pisotearme en la misma tierra, pero aún así, como el polvo, me levanto. Pero querías verme rota, con la cabeza inclinada y los ojos bajos, los hombros cayendo como lágrimas debilitadas por mis llantos del alma. ¿Te ofende mi altivez? No te lo tomes tan a pecho porque me río como si tuviera minas de oro cavando en mi propio patio trasero. Puedes dispararme con tus palabras, puedes cortarme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, pero aún así, como el aire, me levantaré. Todos necesitan levantarse. La divorciada desilusionada necesita levantarse. El emprendedor impulsado por el éxito necesita levantarse. El jugador de veintitantos necesita levantarse. El adicto al juego en línea, el adicto a las drogas, el adicto a la aprobación necesita levantarse. También lo necesita la madre soltera solitaria y agotada, el estudiante universitario ansioso, el ejecutivo medicado que lleva la fachada de la compostura. Bueno, ella necesita levantarse. El incrédulo necesita levantarse, el nuevo creyente necesita levantarse. El creyente experimentado aún necesita levantarse, especialmente aquellos atrapados en la tradición religiosa, porque de este lado del cielo nunca llegas, así que necesitas levantarte. En otras palabras, donde sea que te sitúes en cualquier continuo, como mides las cosas, hay ideas más elevadas, hay perspectivas más altas, propósitos más elevados, búsquedas más altas, el llamado ascendente de Dios en Cristo Jesús. Levántate y come. Y el versículo 8 comienza con, entonces él se levantó, comió y bebió. Y ese es el ánimo que quiero dejarte hoy. Levántate, come y bebe. Levántate y come la palabra. Come la palabra. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No estoy hablando de una mirada superficial. No estoy hablando de leer rápidamente la palabra. Estoy hablando de leerla hasta que la estés asimilando, lo que significa que se convirtió en parte de ti. El pan de la palabra de Dios te sostendrá y te nutrirá en y a través de cada situación. Y si te embriagas, si bebes profundamente del agua viva del Espíritu de Dios, simplemente pasando tiempo escuchando y oyendo esa pequeña voz de Dios. Escucha, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios te liberarán, te mantendrán, te fortalecerán y no necesitas ninguna otra bebida. Dije, no necesitas ninguna otra bebida. No necesitas acercarte a la barra del mundo. No necesitas brindar con traicioneros. Escucha, no conozco otra fuente. No necesitas ninguna otra bebida. No necesitas ningún otro pan. No necesitas la aprobación de los hombres cuando tienes la aprobación de Dios. No necesitas el aplauso de los hombres cuando sabes que estás agradando a Dios. Y no necesitas anestesiarte. No necesitas adormecerte. No necesitas evitar y desviar. Y no necesitas demostrar tu valía a nadie. El Señor te alimentará, el Señor te nutrirá, el Señor te animará, el Señor te escuchará, el Señor hablará contigo, el Señor te tocará con su poder. Oye, es domingo de Pentecostés, deja que el Señor te toque con el poder del Espíritu Santo hoy. Y mientras comes el pan de su palabra y bebes del Espíritu en adoración, en canto, en oración, en alabanza, como dijo el apóstol Pablo, orando en el Espíritu y con entendimiento, cantando con el Espíritu y cantando con entendimiento. Y al hacerlo, te encontrarás infundido con fuerza interior, capaz de mantenerte en pie, capaz de soñar de nuevo y correr sin cansarte. Caminarás y no te desmayarás, correrás tu carrera, terminarás tu curso, recibirás el premio. Irás con la fuerza de Dios hasta el monte de Dios y no te desmayarás en tu camino. Escucha, no será solo por pura fuerza de voluntad, será por el poder de Dios. No será tu plan, será el plan de Dios. Y no serás tú, Dios te llevará allí. Escucha, si tiene que enviar un ángel para cocinarte una comida, Él te llevará allí.
Si tiene que enviar fuego desde el cielo, Él te llevará allí. Si tiene que dividir el mar, Él te llevará allí. Si tiene que derribar las murallas de Jericó, si tiene que hacer que el sol se detenga, si tiene que ser el cuarto hombre en el horno ardiente, Dios te llevará allí. Y si tiene que venir como hombre y vivir una vida sin pecado y morir una muerte de pecador para llevarte a donde Él quiere que estés, Él te llevará allí. Dios tiene un lugar para ti. Él tiene un encuentro con tu nombre en Él. Dios tiene una cita contigo en su calendario. Y si ya has tenido suficiente de decepciones, suficiente de frustraciones, suficiente de agotamiento y cosas por el estilo, entonces levántate, come y bebe